Buenas tardes, somos el grupo número 3. Nuestro tema es investigación experimental. Las integrantes del grupo son Chirichoque Adriana Cata, Huanca Pomandrea Lisset, Pizarrosa Ramos Daniela Andrea, Vázquez Rodríguez Melanie Dayana y Vizcarra Ayala Luciana Monserrat. Va a continuar con la explicación mi compañera. Buenas tardes, soy Juan Capón Andrea Lisset y les voy a hablar sobre lo que es la investigación experimental. La investigación experimental es uno de los métodos de investigación cuantitativa principales. Una verdadera investigación experimental se considera exitosa solo cuando el investigador confirma que un cambio en la variable dependiente se debe a la manipulación de la variable independiente. Es importante para una investigación tipo experimental establecer la causa y el efecto de un fenómeno, lo que significa que debe ser claro que los efectos observadores en un experimento se deben a la causa. Va a continuar mi compañero. Buenas tardes, soy la estudiante Daniela Pizarroso y les voy a hablar sobre las características de investigación experimental. La investigación experimental es un tipo de investigación cuantitativa y también en las características está que son 3 elementos científicos caracterizan a este tipo de investigación, ya sea con el control, manipulación y observación. Se tiene un grupo de manipulación y se tiene un grupo de control, es decir, un grupo en el que las variables no se manipulan. También se tiene otro grupo en el que se manipulan las variables. A este grupo se le denomina grupo experimental. Y por otra parte también la variable que se manipula se le conoce como variable independiente. Las variables dependientes son aquellas que son afectadas por la manipulación de variable independiente. Lo ideal es manipular una variable a la vez, pero en algunos casos es posible manipular varias. La manipulación de variables debe ser rigurosa y se debe controlar de forma directa o por procedimientos estadísticos al azar los factores que puedan afectar el experimento. Va a continuar con la explicación de mi compañera. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el objetivo. El objetivo del diseño de experimentos es estudiar cuando se utiliza un determinado tratamiento, determinar con la mayor confiabilidad posible relacionada de causa a efecto. Va a continuar mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Chirichoque Adriana y yo les voy a hablar a más profundidad sobre las variables de la investigación experimental. Las variables pueden ser de dos tipos dependiendo de qué acciones o conductas se expresen o lo impliquen. Las variables de medida describen cómo será medida por el investigador, mientras que la variable experimental, en cambio, explica los detalles de la manipulación que el investigador hará con ellas. Una variable en cualquier factor o característica que pueda ser diferente a un experimento. Suele tener 3 tipos de variables y estas son la independiente, la dependiente y la controlada. La variable independiente la controla la persona que realiza el experimento. La variable dependiente cambia en función de la variable independiente. A lo que quiero decir que la persona la mide para probar o refutar su hipótesis. Y por último, la variable controlada son condiciones que deben ser vigiladas y mantenerse constantemente a lo largo del experimento, para que no interfieran con la variable dependiente. Cuando se repite el experimento, las variables controladas deben ser exactamente las mismas. Como podemos ver en el gráfico, tenemos los tipos de variables: dependiente, controlada y independiente. El ejemplo de variables experimentales, este gráfico da un experimento sobre la sequía. Otro ejemplo que les puedo dar es de las pruebas de sangre. Las pruebas de sangre de laboratorio para determinar las causas del padecimiento de salud de un paciente. Eso sería de mi parte. Va a continuar mi compañera. Yo les voy a hablar de las limitaciones. Debido a que la realidad es cambiante y compleja, cuando
la estudiamos, nos encontramos con limitaciones y obstáculos propios de dicha realidad. Limitaciones de tipo ambiental. Son limitaciones propias del ambiente, como por ejemplo, las características propias de los sujetos o de los diferentes ambientes que pueden afectar al resultado de una investigación. Estas limitaciones ambientales cambian según sean los contextos, así de la edad, sexo o nivel sociocultural. Cambian de unos a otros. Al ser variables múltiples, hace que los resultados sean solo aplicados al ámbito de estudio y los resultados no puedan generalizarse a otras investigaciones. Limitaciones en la medida. Las características de los fenómenos humanos presentan dificultades en la observación y cuantificación. Esto quiere decir que es muy difícil valorar el mundo psíquico o interior de los sujetos, ya que no es observable. Las técnicas de datos disponibles no son lo suficientemente precisas y exactas, por lo que se hace muy difícil llegar a conocer la realidad. Para medir características psicológicas o internas, se suelen aplicar medidas de carácter ordinal, juicios de estimación. Sin embargo, estas escalas de medida son cuestionables. Cuanto más válidos y fiables sean los instrumentos de medida de los que dispongamos, esta limitación disminuirá. Limitaciones de tipo moral. La investigación con seres humanos está limitada por condiciones de tipo moral que afectan a los sujetos que participan. Se refiere a aspectos que incluyen perjudicialmente en las personas como en la personalidad, en el desarrollo físico y emocional, en la intimidad también. Para que la investigación sea moralmente lícita, deben respetar los derechos inalienables de la persona humana. Limitaciones derivadas del objeto. El problema que se plantea es la investigación ha de tratar tanto los hechos observables y cuantificables como aquellos que no se pueden observar, como intenciones, creencias, etc. Según el neopositivismo, todo queda reducido a aquello que es verificable, empíricamente, basado en la experiencia y en la percepción. Desde el positivismo solo se puede conseguir fiabilidad cuando se estudian aspectos materiales sometidos a leyes y al control del método experimental. Muchos problemas humanos no se pueden resolver desde el positivismo, ya que son problemas que afectan a las personas en su ser más profundo. Le voy a pasar la palabra a mi compañera. Yo les voy a hablar sobre los métodos de la investigación experimental. Les voy a hablar sobre el método preexperimental. El diseño preexperimental. El diseño preexperimental es un formato de investigación en el que se utilizan algunos atributos experimentales básicos y otros no. Este factor hace que un experimento no califique como verdaderamente experimental. Este tipo de diseño se usa comúnmente como una forma rentable a realizar una investigación exploratoria para ver si hay alguna evidencia que justifique un estudio experimental a gran escala. Un tipo de diseño preexperimental es el estudio de caso único en el que un grupo se expone a un tratamiento o condición y luego se mide para ver si hubo algún efecto. No hay un grupo de control para comparar. Un ejemplo de esto sería un maestro que usa un nuevo método de instrucción para su clase. Su clase podría medirse al final del periodo para ver si el nuevo método de instrucción fue efectivo. Otro tipo es cuando a un grupo se le hace una prueba previa, se le expone al tratamiento o condición y luego se le hace una prueba posterior
para ver si el tratamiento tuvo algún efecto en el grupo. Le voy a pasar la palabra a mi compañera. Yo les voy a hablar sobre el diseño experimental verdadero. Este diseño es la forma más precisa de diseño de investigación experimental, ya que se basa en el análisis estadístico para probar o refutar una hipótesis. Es el único tipo de diseño experimental que puede establecer una relación de causa y efecto dentro de uno o varios grupos. Le voy a pasar la palabra a mi compañera. Yo les voy a hablar sobre el diseño cuasi experimental. El diseño cuasi experimental es aquello que tiene como objetivo de poner a prueba una hipótesis casual manipulada, una variable independiente donde las razones logísticas o éticas no se puede asignar a las unidades de investigación, aleatoriamente a los grupos. Gracias por su atención, eso es todo. Bueno, profesor, esto sería la conclusión de la investigación experimental y le agradecemos, el principal agradecimiento del grupo es a Dios, quien nos guió y nos dio la fortaleza para seguir adelante en este trabajo, y a nuestras familias por su comprensión y su apoyo incondicional. Muchas gracias y hasta luego.